Ok. Bueno, yo estuve mirando este ejercicio de Abimael. Por acá vi que había un error. Sí, aquí en este ejercicio, pues, no entiendo por qué hay dos columnas. Lectura inicial, lectura final. ¿Sí? Profesor, creo. No se escucha bien. No se le escucha, joven. Ya para acá no hay nada, entonces ya no tiene sentido seguir leyendo cuando ya la lluvia, cuando los valores son iguales, significa que ya no hay lluvia, entonces no tiene sentido seguir leyendo. Estos valores son iguales, entonces no hay lluvia, ¿sí? Cuando la línea es horizontal, no hay lluvia, entonces esto es un trabajo perdido, ¿sí? Se coge realmente donde haya mayor lluvia. En este caso podemos decir que hubo una lluvia de 68 milímetros. Es una lluvia de buena magnitud. Las intensidades, aquí veo que se ven pequeñas, las intensidades son bastante bajas. Habría que ver por qué son tan bajitas, ¿sí? Pero lo principal que encontré es que hay unos errores de lectura. Entonces, parece que este no es el ejemplo, el mejor ejemplo. Profe, yo tengo una preguntita. Ahí cuando estamos, digamos, evaluando la lluvia, sí podemos colocar, o sea, en el tiempo cero, el delta que tenemos en ese momento. O tenemos que iniciar en cero. Uno inicia en cero realmente, ¿sí? Aquí va esta para mirar un poco. Fíjense, por ejemplo, aquí, esta lluvia, no sé por qué tiene 61 milímetros, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí, hay un pico, sería aproximadamente 10, 20, 30. Lo más que habrían serían 36. Sin embargo, aquí aparece una lluvia de 61. Entonces, aquí hay un problema de lectura. ¿Está claro? La lluvia inicia aquí y termina aquí. Cuando ya es horizontal, ya la lluvia terminó. Cuando la lluvia sube y baja, sifona, porque llegó a 10 milímetros, y vuelve y sube, son 10 milímetros más. Sube nuevamente, son 10, porque el sifón es de 10. Cuando llega a 10, hace sifón y sigue midiendo. ¿Está claro? Entonces, aquí no parece que esta lluvia corresponda con esta gráfica. O no corresponde. No es que no parece, no corresponde.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a utilizar los ejercicios para ver los errores que se cometen. ¿Está claro? Sí, señor. Profesor, yo sí tengo una pequeña dudita. El Sí, sifón señor. en ese caso es de 10, o sea que cada, digamos, cada cuadrito pequeño que representa, disculpe, serían O sea, 0,1 milímetros. o sea, de aquí hasta aquí arriba son 10 milímetros. ¿Sí? Cada cuadrito pequeñito es una décima de milímetro. O sea, aquí hay 1 milímetro, 2 milímetros, 3, Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Parece que hay alguien que los tomó como 10, 20, 30. ¿Sí? Es posible que, no sé, aquí qué pasó, entonces para que corrijan. O sea, realmente este cuadro tiene 10 milímetros. ¿Sí? Y cada rayita de estas horizontales son 10 minutos. Entonces, lo ideal es que uno lo saque cada 10 minutos y luego interpola cada 5 minutos. Porque es muy difícil aquí sacar los 5. Entonces, saca uno los 10 y luego interpola. Lineal, ¿sí? Interpolación sencilla, lineal. Eso le iba a preguntar. La interpolación es simplemente como el promedio entre... Sí, Ok. una interpolación lineal es el promedio, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar otro. Es que encontré, fueron errores así de lectura, como es lo que estaba mirando. Hice como Profesor, 7. Sí, señor. si quiere, puede usar el mío como ejemplo, el de José Carlos Vergara. José Carlos. Hay unos que están bien, ¿sí? El que dice corrección, profesor. Este. Sí, señor. Lo voy a bajar porque a veces no abren. Buenos días. Profesor, lo que pasa es que yo, mi análisis de lluvia, Déjeme, yo lo analizo, pero lo abrimos y con base en un ejemplo es más fácil. Es bueno que también ustedes les pongan nombre, oyeron sus nombres. Por ejemplo, José Carlos lo marcó, ¿sí? Y porque así si yo los bajo los puedo evaluar más fácil, profesor, identificar de quién es. Aquí está una lluvia muy pequeña, José Carlos. No te va Sí, a dar mayor análisis, sí, porque señor. Es que cuando vimos las imágenes y estábamos escogiendo, estas fueron una de las que sobraron. Entonces, para no hacer la misma que los otros sí, compañeros, sí, pues se escogió. ok. Aquí la lluvia, mira, empieza aquí. Cuando llega aquí sifona, o sea, aquí hay cuánto, está pequeñito el gráfico, pero bueno, aquí hay como 5 milímetros y baja y sigue. O sea, que en realidad no llega a 10, yo creo. No, Entonces, señor. estos ceros de aquí son innecesarios, porque esto aquí no hay lluvia, ¿me entiendes? Ni de aquí para acá. Realmente la lluvia es esto, hasta aquí. Sí, señor. Cuando yo entendí lo de hacer la precipitación a los 10 minutos, pensé que se tenía que coger toda la gráfica para poder sacar. No, 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 es así es. La lluvia es esto, ¿sí? La lluvia es este pedacito apenas. Lo Ok. otro es, como el nivel está constante, sigue estando constante. ¿Alguien quiere que tome su... El IM, profesor, para ver la intensidad máxima. No sé si. yo Sí, igual, el documento un Excel, sino momentico que no le escuché bien. yo lo que le quería decir era que mi análisis yo no se lo envié en un documento Excel, sino en un documento Word, que Ah, lo no, no cual, importa. ok, No importa, yo tomé porque estaba como tomando para ver los cálculos también, que no sé, muchas veces se equivocan en las conversiones, ¿sí? Y vi que aquí había muchos errores, era de lectura y de haber cogido, por ejemplo, esta es una lluvia muy pequeñita que difícilmente da para análisis, pero bueno, se puede. También tenía cuánto, como 1 hora, ¿sí? Sí, 2 horas, profesor, no tenía Es mucho. una, es una Entonces, lluvia que
pero fíjese que siempre es larga, lo que pasa es que no fue tan intensa, ¿sí? Exacto, profesor. Ahí los valores de intensidad, si ven la parte de Sí, abajo, las máximas, como yo tomé las 2 horas que estaba la lluvia, me salieron los valores muy bajos. Creo que muy el bajo. máximo Sí, es sí, 29 o algo así. sí, porque la lluvia es una lluvia muy pequeñita, o sea, muy de poca magnitud. Entonces tenían elevada intensidad muy pequeña. Lo que no alcanzo aquí a ver Puede acercar, no hay ningún problema. para ver las fórmulas que estén bien. Igual aquí, cero, el delta. Si hunde 2 veces sobre ella, puede ver cómo hice la Sí, fórmula. no, aquí está 60 entre G, el G, Eh, este. sí, es 60 entre 5, pues son 60 a los 5 minutos. Y es con el delta a los 5 minutos. Aquí sería 60 entre 5 da 12, ¿ah? Sí, 12. Sería este por 12. Ok. Sí, señor. Este es por... Sí, está bien. Está bien. Los cálculos están bien. Lo único es que la lluvia es la que no es Sí, muy representativa. es ¿Sí? muy Muy calmada, como pequeña. se Muy podría decir. pequeña, pero para efecto de cálculo sirve, ¿sí? Sí, señor. O sea, para efecto del ejercicio que vamos a hacer sirve para que todas no sean uniformes y entonces le den unas buenas ecuaciones. Pero igual esta no es una lluvia que sería importante analizar. ¿Está claro? Ok, profesor. Pero está bien. Y esta es la gráfica. ¿Alguien más? Yo había visto otros que veían así, que tenían errores de Eso sí que revisa de el mío, lectura. de O el mío, Brian de la profesor. Rosa. Pero un momentico. Ya. De la Rosa. Sí, por favor. Brian. Bien, entonces aquí tienes la hora. En realidad, cuando hacemos análisis, la hora no interesa, ¿oyeron? Se pone como referencia el día y todo eso, pero para el análisis la hora no interesa porque el cero es de cuando empieza la lluvia. Aquí tienen, esta es una lluvia que para mi concepto me da la sensación que está errada. Vamos a buscar la, Ahí, la lluvia. ¿Dónde está? Está aquí. Alicia, la derecha. Vamos a ver porque me parece que la lectura Sí, sí, no está bien. ¿Sí? sí, profesor. Ahí, por eso fue la que le preguntaba lo de los Exacto. minutos. Exacto. Entonces aquí usted lo tomó como 10, 20, 30, ¿cierto? Me imagino. Sí, correcto. Porque realmente aquí hay una lluvia de 10, 20, 30, como 38, algo así. Aquí dice 36. El que la analizó del IDEAN le puso aquí 36.5. ¿Ya? Sí, solo sería como Sí, tiene que ya. dividirla. De pronto usted la amplificó por 10. Sí, solo. Le dio 360 y realmente son 36. ¿Sí? Profesor, si tenemos alguna equivocación de trabajo, nosotros se lo podemos mandar nuevamente. Sí, claro, sí, esa es la idea. La idea es que lo hagan bien. Ahora,
La idea de esto es que ustedes ahora cojan esto y lo reúnan en grupo, acuérdense. Habíamos quedado hasta aquí porque yo tenía que retroalimentarle, hacerle este ejercicio, ¿sí? Para que todos corrían. Y ahora tienen que reunir todas las lluvias y les va a dar una serie para cada duración. Cada uno de estos datos es un solo punto, por ejemplo, para la serie de 5. Y con todos los datos de cada uno de ustedes, si son 40 estudiantes, tendrán una serie de 40 datos para una intensidad de 10 minutos, de 5 minutos, para 10, para 15, para 20, para que puedan hacer las curvas IDF. ¿Está claro? Profesor, no sé si pueda coger, yo trabajo con un ejemplo porque esa parte cuando la acabo de explicar no entendí muy bien cómo hay que hacer cuando se reúnen todos los grupos de datos. Ok, déjame ver, sí. Usted puede de pronto enviarle un correo a cada uno con las observaciones que tuvo sobre el trabajo. O sea, me queda muy difícil hacerlo a cada uno, pero casi que los he analizado porque revisarle uno por uno es como más complicado. Pero fíjense que los errores en su gran mayoría son errores de lectura, ¿sí? Con unos por ejemplo, este ejercicio está bien hecho, pero tiene un error de lectura acá. Pero el ejercicio como tal, los cálculos están bien hechos. ¿Está claro? Profe, de Carval. Bueno. ¿Cuál es tu lluvia? ¿Está por aquí o no está? Arriba. La gráfica. Sí, aparte superior. La gráfica Abajo, está sí. abajo, perdón. Bueno, esta es una lluvia. ¿Cuál cogiste? Esta primera. Aquí hay dos lluvias. Esta Ok. final Eso era lo que yo le iba a preguntar, y profe. esta. Lo que pasa es que yo lo que hice fue que tomé como que la parte, omití varias horas y volví a tomar la parte. O sea, O sea, como si realmente aquí hay que hacer esta, que es la más una grande, y de la otra otra. y la otra. Eso era lo que Sí. yo le iba a preguntar. Ujú. Ok, listo. Vale, perfecto. Bueno, muy Pues, bien. pero Entonces, podría revisar el de Echeverry. Luis Echeverri, ¿cierto? No, Gustavo. Gustavo Adolfo. Esta. Sí. Las tengo que bajar porque a veces no abren bien en el correo. Hay unos que no sé por qué no abren, pero bueno. La gráfica. ¿Está aquí o no está? ¿La gráfica de No, qué, profesor? de la lluvia, aquí está. Ahí está. La gráfica está como exagerada. Está ampliada. Sí, yo la recorté. Ok. Pero bueno, aquí se nota más o menos que esta lluvia es de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 78. Por ahí una buena lluvia. ¿Sí? Aquí está. 70, ¿cierto? ¿O no? 69. Esta es una muy buena lluvia.
Ahora vamos a mirar los datos. Entonces, cada 5 minutos ¿y dónde salió el 36? Ok, porque este es 12 sí, está bien. Por el delta, Profe, ayer era donde tenía otra 120. pregunta. Sí, está bien. Yo en el mío también inicié con un delta, o sea, ya con un delta inicial a los 0 minutos. No sé si me toca corregirlo y colocarle 0 o lo puedo dejar así. En 0 es 0. Realmente el delta es de 0 a 5. ¿Sí? Sí, por eso. Pero igual, eso no varía, porque tú lo que haces es desplazar un intervalo y al final no es significativo. ¿Sí? Ok. Acuérdese que estamos corriendo casi que los intervalos sobre toda la curva, ya para encontrar dónde la curva tiene la mayor pendiente, la curva acumulada, que es lo que en última aquí hacemos la lluvia acumulada. Es probable que este sea el punto de máxima pendiente. Pero nosotros hacemos unas tangentes y esas tangentes las vamos variando a través de la gráfica. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Este está bien. Bueno, otra pregunta. ¿Alguien más? Profe, hay que colocarle la imagen de la lluvia en el análisis. No, pero fíjense que es importante porque yo detecto errores. ¿Sí? Los que lo hicieron, o sea, me permite ver si se equivocaron en la lectura, qué pasó con la lluvia. ¿Me entiendes? Pero en realidad lo que nos Profe, interesan son los datos máximos. Juan Señor, Camilo Ruiz, profe. ¿qué desea Juan Camilo? No, que para ver si me la mira la mía para ver si cometí algún error para corregirlo. Lo que puedo decirte así en la gráfica, Juan Camilo, es que aquí tienes varias lluvias ya. Realmente la que merece el análisis es la última. Pero, ¿dónde está la gráfica? En intensidad, ahí en intensidades fue que tengo. No, esa es la otra, la tercera página. Y analicé fue esa. No digo, ¿dónde está la...? No tiene la gráfica de la lluvia, no. No, profe, pero no es muy fuerte. Parece muy pequeñita, con unos Sí, es valores pequeña y demasiado pequeños. No es muy significativa, ¿sí? Muy pequeñita la lluvia. De todas formas, sí duró, ¿esto qué es? 1 o 2 minutos. no, esas son las horas. Esa tabla la hice con los datos que estaban ahí del IDEAM, o sea, la lectura que ellos mismos hacen. Pero es una lluvia demasiado pequeña, porque mira, casi no cayó sino 10 milímetros en cuánto, como en 4 horas, 6 horas. En toda la. Lo que pasa es que aquí hay varias lluvias, y esta es una lluvia, esta es otra y esta es otra. Cada vez que hayan ceros aquí es porque no llovió, ¿sí? Aquí no llovió. La lluvia aquí fue una lluviecita aquí de este pedacito, de 1 milímetro. Aquí hubo otra lluvia, ¿sí? Aquí no llovió, ¿verdad? Y aquí dejó de llover. Entonces realmente hay unas lluvias muy pequeñitas, de muy corta duración, ¿verdad? Entonces cuando usted haga las intensidades le van a dar unos valores que no son representativos, demasiado bajos. Pero igual es una lluvia real. O sea, habría que analizarla es nada más el pedacito, o sea, muy poquito. No es representativa para los análisis, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hago, profe? El análisis está bien, ¿no? El análisis está bien. Usted puede coger otra más grandecita. ¿Sí? Coja otra que tenga mayores valores y mayor continuidad. Acuérdese que cuando la lluvia está, siempre que sea horizontal, ¿sí? Siempre que uno vaya, ¿sí? La lluvia viene y sube, ¿sí? Y baja, ¿ya? Pero cuando ya se vuelve horizontal, ya no hay lluvia, ¿sí? Cuando ya se pone horizontal es porque ya no hay lluvia, ya dejó de llover. ¿Está claro? Bueno, Profe, déjenme. Sí, señor. Dígame, joven. no, profe, ya, que sí estaba claro. Ok. Déjeme ver si, porque estoy trabajando en otro computador donde no les venía dictando las clases. A ver si les encuentro vamos a ver, el archivo que les envié, el último, donde había un ejercicio. Este es el de intensidades máximas, ¿sí? Esto lo tienen ustedes. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Fíjense, aquí hay unas series de tiempo. ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos haciendo? Que nosotros vamos a tener una serie para cada intensidad. ¿Sí? Bueno, aquí no tengo, pero yo les busco una. Ok, profesor, sería coger cada una de las tablas de los compañeros y ponerlas todas En una las diferentes sola. gráficas. Exacto, o sea, ustedes van a tener van a tener una serie, o sea, si ustedes son 40, te van a tener 40 datos para I de 5, 40 datos para I de 10, 40 datos para I de 15, 20 y así. O sea, van a tener 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, hasta 60. Para cada una de esas duraciones tienen una serie. Para cada una de esas series le tienen que ajustar una función de probabilidad, ¿verdad? Y luego para cada una de esas series tienen que estimar los valores de intensidad para un periodo de retorno. Y con esos datos es que le van a ajustar las IDF. ¿Sí? Yo de todas formas voy a buscar un ejercicio que tengo hecho, pero yo les mandé el procedimiento. Se los envié escrito. Primero esto, segundo esto. Entonces ya con esto ustedes pueden cada uno mandar su serie a los demás compañeros. ¿Verdad? ¿Está claro? Aló. Sí, profesor. Pensé que me había Sí, señor. desconectado. Qué pena. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por ahora Yo no, profesor. Yo quería que quiero. usted analizara si de pronto el que yo hice, Ok. digamos que tiene algún error Dígame cuál es su nombre. y tiene Oscar Vázquez. Es que yo, como yo le comenté, yo no lo Ya hice. no lo abrimos, Oscar.
No, yo no lo, como yo le comenté, yo lo presenté fue en PDF. Dice análisis de lluvia. Aquí está. No. ¿Dónde lo tiene, Oscar? ¿Cuál es este? Uno de los últimos. Más abajo, más abajo, más abajo, no. Más abajo, más abajo, más abajo. Ese. Como yo le comenté, yo lo hice fue en PDF. Ok, vamos a mirarlo, no importa. Bueno, No importa, aquí lo miramos. ujú. Lo digo porque no sé si es necesario presentarlo en Excel por el tema de las fórmulas. No, lo importante es que usted a sus compañeros le mande los valores, ¿ya? O sea, a su compañero le interesa es un dato nada más de cada intensidad, ¿sí? Por ejemplo, esta es una lluvia que aquí tiene, a ver, fíjense, aquí Ahí, empezó a llover, pero aquí ya dejó de llover, ¿sí? O sea, la lluvia casi que, empecé a tomar fue desde que empieza la segunda lluvia. exacto, aquí. Entonces él baja y empieza prácticamente aquí. Aquí tiene 10, 20, 30, como 35. ¿Cuánto tiene usted? Por eso, o sea, que los datos más importantes es la intensidad máxima y el año que es. Esa, no, el año no interesa, es la duración y la intensidad. La intensidad y la duración, un dato. Los datos, acuérdense que estas series son independientemente del tiempo y del espacio. Vamos a hacer tomamos los máximos para que sean independientes del tiempo y del espacio. Es una de las características que deben tener las series para su análisis estadístico. Tienen que cumplir la ley de independencia y de uniformidad en que los datos tienen la misma probabilidad de ocurrencia individualmente, o sea que es una función plana. ¿Sí? Luego ya cuando se selecciona y se reúnen todos, entonces ya sí dan unas funciones de valor extremo. ¿Ya? Pero los datos tienen la misma probabilidad de ocurrencia inicialmente. Ok, aquí está la lluvia acumulada y la intensidad para 10 minutos. Entonces aquí la máxima sería 79,8. ¿Sí? Sí, profesor, respecto a esa intensidad de 10 minutos no es la que yo puse en la tabla de intensidad máxima de tiempo versus intensidad máxima, porque después falta hacer la interpolación, que la hice después. Ok, vamos a ver la última tabla que hice. Bueno, ya estos sí son los datos finales. ¿Sí? Entonces usted aquí dice, vamos a ver, intensidad máxima para 5 minutos. Esta sí. O sea que aquí le dio que 79,8. 79,8. ¿Cierto? Sí, de hecho abajo está escrito. Ahí. Ok. Después para 10 le da lo mismo. Eso es posible porque cuando se hace la interpolación, la intensidad es posible que sea la misma. 76, 74, lo menos dan valores razonables, ¿sí? Lógico. Entonces, realmente usted lo que tiene que entregar de su trabajo son estos datos. Un dato para cada intensidad, Sí, yo lo para junté cada duración. yo al final los junté todos en una tabla. Exacto. Y esa es la tabla que usted le pasa a todos sus compañeros me imagino que es esta. Sí, solo que ahí se me olvidó centrarla. No, eso no importa. Bueno, entonces creo que esto es lo que usted le pasa a cada uno. Entonces, después, como son 40, ustedes tienen una serie para 5, una serie para 10, una serie. Y a cada una de esas series hay que ajustarle una función de probabilidad. Y luego, entonces, creamos otra serie que la hacemos con unos periodos de retorno ya determinados fijos. Generalmente tomamos 2 años, 5 años, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, por ejemplo. Y con eso es que construimos las curvas IDF.
¿Sí? Sí, profesor, yo tenía el inconveniente porque yo veía a todos mis compañeros entregándolo en Excel y yo decía, de pronto, No, yo no, también eso tengo no. que hacerlo por la fórmula, pero no. Lo importante es que estos datos, ahora, si usted lo manda en Excel, la tablita esta, pues le queda más fácil al que va a organizar para compendiar los datos, para manejarlos, para trabajarlos, porque así le toca pasarlos Pero, cada uno a mano. pero digamos que lo único que necesitan los compañeros míos del trabajo es la tabla de intensidad máxima con el verso del tiempo. Esta es la única que necesita. Y eso la tienen que reunir entre todos, para que Profe, todos trabajen en grupo, profe, ¿sí? O ahí sea, la está. idea es que ustedes tienen una sola serie, una sola base de datos, y cada grupo trabaja su base de datos, ¿sí? Los resultados no necesariamente van a ser los mismos, porque cada uno, de acuerdo con sus criterios, aplicarán unas funciones de probabilidad a las que considere que son las mejores. Profe, la pregunta mía es solamente para una hora. No, ahí está para 5 minutos, 10, 15, 20, hasta Aquí No, hombre, a 60. ver, o sea, sí, no, 5 aquí lo minutos. hicimos, sí, lo hicimos hasta una hora por simplicidad, pero cuando en la realidad se hace para hasta las máximas lluvias que hay. Ahora le pregunto, entre la que todos los compañeros manden, cogemos la de la hora que tenga mayor intensidad. No, escúchame. Es que tú vas a tener, cada uno va a mandar un dato para una hora. Entonces tú vas a tener, si son 40 alumnos, vas a tener una Ah, ok, serie de listo, ya. 40 datos. O sea, No, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la lluvia, si se dio cuenta en el mío, salían como si fueran dos lluvias. Entonces, pues decir, una demoró 3 horas y la otra demoró 1 hora y piquito. Sí, pero tu análisis lo vas a hacer hasta una hora nada más. Ok, listo, perfecto, era eso. Ya, bueno. Profesor, otra pregunta. ¿Y cómo identificamos, digamos, cada serie, o sea, cada dato, cada serie, digamos, lluvia de compañero tal? No, porque, no, o sea, ustedes si quieren la ponen. Pueden hacer una tabla y le ponen el nombre, cada columna de cada persona. Ya, si eso es claro. ¿Quieres tú? La base original para saber, eso me interesa para yo ¿Quieres tú? evaluar el trabajo colaborativo. Pero el archivo Excel. No, ustedes Porque tiene el cuando micrófono lo abierto. reúnen. Aló. Pero ¿y él qué iba a hacer con eso allá? Jorge, tienes el audio encendido. Okay. Aló. No sé. Jorge, tiene el micrófono abierto. Jorge. Aló. Listo, profesor. Puede continuar. Ok. Qué pena. Bueno, entonces creo que está claro, ¿cierto? Yo voy a hacerles una búsqueda aquí. Yo tengo muchos ejercicios, pero ahora mismo buscar en el computador todo eso perdemos mucho tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, para confirmar, sería tener los 5 minutos de los 40 compañeros y hacer una tabla de los 5 primeros minutos, que Venga, es la intensidad de cada uno. les voy a explicar. Y los 15 No, a 60. de una hora. Entonces, coges una hora y pones, por decir, son 40 datos, vas a tener 40 datos de 5 minutos, 40 de 10, de 20 y así hasta completar la hora. Exacto. Ejemplo, O sea, aquí sería tiene crear una tabla duración. con 5 minutos, 10 Exacto. minutos, 15 minutos. Entonces aquí tiene, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene una serie, aquí tiene 12, 15, 80, 70, ¿sí? Digamos que esta es una serie, ¿sí? Entonces, aquí tiene 5, aquí tiene 10, aquí tiene 15, aquí tiene 20, hasta llegar a 60. Estas son las series. Y este es el alumno A, el alumno B, ¿sí? El alumno C. Estos son los alumnos.
Ya. Y aquí están las series. Entonces, estas son las series. Ok, profesor. ¿Sí? Aquí hay otra serie. Entonces ya después ustedes, cada una de estas series las tienen que analizar. Entonces le tienen que ajustar, tienen que hallar el periodo de retorno para cada uno. Después que haya el periodo de retorno, le ajustan una función de probabilidad a cada serie. Después hacen lo contrario y es que con las funciones estiman para cada periodo de retorno, para los que le dije, para 2, para 5, para 10, para 20, para 50, para 100, para 500, los valores correspondientes a cada intensidad y con esa es que le calculan las funciones. ¿Está claro? Profe, entonces habría que esperar que los compañeros corrijan. Cada uno le mande, sí. Pero como siempre hay gente que se queda, que no manda, que sí manda, que no sé qué, ustedes reúnen mayor número y hagan cada grupo. Para que no haya excusa de que no, que fue que fulano no lo mandó y no completamos la serie. Profesor, Si un hay mínimo de 40, cuatro. lo hacen 40. Si hay, no, los grupos son de 5 o 6 personas. No, los grupos Ah, no, las la series. cantidad, sí, Las señor. series deben más de 20 datos, 30, 25. Entre más datos es mejor. Pero igual yo sé cómo es el tema de algunos estudiantes que nunca mandan nada, entonces no pueden atrasar a los demás. Listo, profesor. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, yo les busco un ejemplo y se los mando. Para no... ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, no, profesor. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Vamos a 7:50, profesor. vamos a darle a otro tema. Vamos a ver un tema hoy que son los tiempos de concentración. ¿Sí? Bueno, el tiempo de concentración, ¿sí? Es el tiempo que dura una partícula de agua, ¿sí? Una partícula en hacer su recorrido desde su nacimiento, por ejemplo aquí desde las divisorias de agua hasta la salida. Por ejemplo, en este caso yo podría decir que uno generalmente coge el curso más largo y es el tiempo que demora desde la parte más alejada hasta llegar a la salida. Esa es una definición del tiempo de concentración. Desde la parte más alta, ¿cuánto demora en llegar a la salida? Significa que cuando esto suceda, si la lluvia es mucho más grande que el tiempo de concentración, entonces significa que toda la cuenca está aportando a la salida. ¿Está claro? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando empieza a llover? Cuando empieza a llover, inicialmente, si usted está aquí en la salida, empieza el agua a subir. ¿Sí? Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. ¿Qué significa? Que cada vez más, inicialmente, solamente aporta a la salida, por ejemplo, esta área es la que aporta, la que está más cerquita a la salida. Después ya aporta esta otra, esta más esta. Siguen aportando las dos. Pasado un tiempo, aporta más cantidad y así van aportando
hasta que llegue un momento en que toda la cuenca está aportando a la salida. Ese es uno de los conceptos, de los criterios del tiempo de concentración de la cuenca. Cuando ya toda la cuenca está aportando, en teoría, debe haber un caudal constante. Entonces ya todo aporta, todo está constante. ¿Qué pasa cuando deja de llover? Se va a disminuir. Empieza el agua a disminuir, ¿verdad? Digamos que hasta aquí, ahí empieza a disminuir. O sea que yo aquí tendría que este punto aquí, ¿qué me representa? Cuando la cuenca alcanzó su máxima capacidad. Pero esa disminución también depende mucho de la pendiente de esa cuenca. Sí, depende de todo ya. Puede que inicialmente esto sea más lento así y luego aquí sea, o que aquí sea muy acelerado y luego acá sea más plano. Entonces, este en teoría es el tiempo de concentración y este punto aquí que viene siendo el tiempo de qué. Donde termina la lluvia. Exactamente. Entonces ahí dejó de llover. Este es el eje del tiempo y este es el eje del caudal. ¿Verdad? Profesor, yo quería preguntarle algo. Quiero. El caudal puede disminuir sin necesidad de que deje de llover. Pueda que sí. En teoría, exactamente. Si baja la intensidad, disminuye el caudal. También puede suceder que haya una zona muy permeable, ¿sí? Y entonces el caudal empieza a pasar por una zona muy permeable. ¿Sí? Sí, profesor, pero entonces ese punto C sub D que usted marcó no sería cuando deja de llover, sino cuando... No, en teoría, esto es teórico, ¿sí? En teoría empieza a llover, empieza a subir, llega un punto de equilibrio, ¿sí? Que todo aporta y la lluvia es uniforme y el caudal es uniforme. Dejó de llover y empieza a bajar. Habrán otras cosas ya. ¿Está claro? Es más, en la realidad, los hidrogramas no son así. ¿Sí? En la realidad, el hidrograma es algo así. ¿Sí? Generalmente. Ya. ¿Está claro? Sí, donde el punto máximo, donde después del punto máximo es cuando la intensidad de la lluvia empieza a bajar. Sí, por eso. Entonces, es más, cuando uno monitorea y hace cuencas muy grandes, como la lluvia no es uniforme, entonces tampoco el caudal es así. Ya tienen otras formas. ¿Sí? Entonces, ustedes me perdonan que yo haga todo aquí junto, pero es para aprovechar esta gráfica. En general, hay muchas cuencas donde el hidrograma hace esto, dejó de llover cuando la cuenca es bastante grande, ¿sí? A veces llueve y no todo aporta a la salida. Después vamos a ver algunos esquemas representativos de cómo se comportan las lluvias. ¿Está claro? Sí, profesor. Puede suceder, por ejemplo, que el tiempo de concentración de la lluvia sea igual al tiempo de duración. En ese caso, en teoría, el hidrograma sería un triángulo. Por ejemplo, si el tiempo de concentración es igual al tiempo de duración, en teoría esto debería ser así. ¿Sí? Cuando el tiempo de duración es mayor que el tiempo de concentración, la lluvia en teoría es esto. Y cuando es menor el tiempo de duración que la lluvia, entonces, por ejemplo, no alcanza aquí el tiempo de concentración al pico y hace esto. Esta es una lluvia cuya duración es menor que el tiempo de concentración. ¿Está claro?
Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces voy a buscarles. Hay varias expresiones que se han planteado para calcular el tiempo de concentración. Se han planteado mucho y ese es uno de los temas espinosos, el tiempo de concentración. Sobre todo cuando no tenemos mediciones de campo. Lo ideal es que nosotros podamos tener mediciones de campo que nos permitan encontrar el tiempo de concentración. Ok, aquí tenemos una definición del tiempo de concentración, aquella que algunos autores lo definen como el tiempo requerido, para que el agua que cae en el punto más alejado de la cuenca llegue al punto de salida. También se puede definir como el tiempo necesario para que la cuenca adquiera un estado de flujo en equilibrio, sin almacenamiento, donde la cantidad de agua que entra a la cuenca por precipitación es igual a la cantidad que sale por escorrentía superficial. Se han planteado múltiples expresiones y sigue siendo un tema de discusión, sobre todo cuando no se hacen mediciones regionales. Y se han planteado varios criterios y varios conceptos y varias formulaciones para calcular el tiempo de concentración. Hay una fórmula, por ejemplo, de la fórmula de Kirkpatrick de 1940 que se desarrolla a partir de información del Soil Conservation Service en 7 cuencas rurales de Tennessee en canales bien definidos y pendientes empinadas entre el 3 y el 7%. Para flujo superficial en superficies de concreto o en asfalto, este valor se debe multiplicar por 0,4. Significa que cuando las superficies son de concreto, pues hay más rapidez para fluir. Para canales de concreto por 0,2, o sea, los tiempos dan mucho más pequeños, la agua anda más rápido. Para flujo en suelo descubierto, para flujo en cunetas, el valor es tal como aparece en esta expresión. Son formulaciones empíricas donde tenemos que tener en cuenta en qué unidades están las medidas, en qué unidades están los parámetros que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, L es la longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida en pies. Y S es la pendiente promedio de la cuenca en pies por pies. Esta es la fórmula de Kirkpatrick. Tenemos la fórmula del Culver Practice de 1942. Es fundamentalmente la misma ecuación de Kirkpatrick desarrollada para pequeñas cuencas montañosas en California. Nosotros siempre que vayamos a hacer y aplicar cualquier ecuación tenemos que tratar de contrastarla haciendo algunas medidas que nos permitan tener la certeza o tener una aproximación de que me permiten un segundito que tengo una llamada aquí. Aló. Sí, señor. Buenos días. Bien, señor, aquí en clase. Cuente. No, dígame. Mire, nosotros sabemos que se han hecho las topografías, que han hecho batimetría, pero la Universidad de Magdalena no nos ha entregado la información y estamos pendientes con ellos para que nos hagan entrega. Yo entiendo que el tiempo es demasiado corto, pero les he estado insistiendo y a la hora del día de hoy no me han entregado ninguna información. ¿Sí?
No tenemos el cronograma aprobado, no señor, porque no me lo han... O sea, nosotros recibimos los cronogramas y le hicimos unas observaciones porque hacían falta algunos datos, algunas cosas que consideramos que son importantes, ¿sí? Y las hojas de vida de los profesionales tampoco las hemos recibido. Yo sé, por ejemplo, que han hecho batimetrías y que están haciendo topografías. Y sé que están calculando cosas porque yo he intercambiado conceptos. Por ejemplo, yo estoy en la parte hidráulica de protección de la ribera y intercambio bastante con el profesional experto que ellos tienen. ¿Sí? Hemos hablado bastante, hemos quedado para concretar conceptos y nos hemos puesto de acuerdo en algunos conceptos. Eso es lo que... O sea, información oficial no es recibida. Esa es la verdad. Oye. Yo le envié una comunicación el viernes un poco más por formalismo porque tenemos que dejar evidencia, pero no tanto por machacarlo, ¿sí? Okay. Bueno, pues a la que, ok, yo se la comparto, la que enviamos el viernes. Ok, listo. Bueno, nosotros creamos un correo que es el de interventoría salamina21 @gmail.com. No sé si se la enviamos a usted. Bueno, creamos ese correo para unificar todas las comunicaciones en ese correo. Interventoría salamina21 @gmail.com. Bueno, que esté muy bien. Salud. Aló, qué pena. Aló. Le escuchamos, profesor. Qué pena, Te pero escuchamos, bueno, profe. es un proyecto que tenemos de interventoría en Salamina. De la universidad estamos haciendo la interventoría de la protección del río Magdalena, que se ha llevado una vía. Entonces hay un diseño que está haciendo la Universidad Magdalena y nosotros somos los interventores de esos diseños. Ok, entonces aquí tenemos otra formulación. Fíjense, en estas formulaciones empíricas siempre tenemos que tener en cuenta las unidades porque se comete mucho error con las unidades. Cuando tengamos dudas de cuáles son las unidades, busquemos la fuente de las ecuaciones, ¿sí? La fuente donde salió publicado, en qué artículo está para que podamos tener claridad sobre las unidades. Bueno, entonces tenemos la formulación de Colbert Practice de California, tenemos la formulación de Isaac, ¿sí? En esta tenemos esta otra expresión. Aquí está en función de la intensidad, de un coeficiente empírico de retardo. Entonces, estos coeficientes tenemos que validarlos regionalmente. La longitud de la trayectoria del flujo en pies y la pendiente de la trayectoria del flujo. Si uno aplica todas estas ecuaciones, encontrará que hay diferencias de más del 100% entre aplicar una ecuación y otra. Algunas personas utilizan la media, cosa que yo no estoy de acuerdo porque si yo uso la media de todas las ignorancias que tengo, me va a dar otra ignorancia promedio. Entonces, lo que uno debe hacer con cualquiera de las formulaciones, todas son buenas, es calibrar los parámetros regionales, ¿sí? Tener alguna medida, alguna forma de contrastar qué valores, qué ecuaciones para esa región son las que más se aproximan a lo que en la realidad está pasando. Entonces yo tengo que tener mediciones de campo para poder contrastar
saber qué ecuaciones son las que mejor se me ajustan. ¿Está claro? Tenemos varias ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación de la onda cinemática, que está también en función del coeficiente de rugosidad de Manning, de la longitud de la superficie principal, de la intensidad de la lluvia y de la pendiente promedio del terreno. Tenemos la fórmula del Soil Conservation Service, que algunos también defienden, muchos utilizan una u otra. Y sigo con la misma insistencia de que todas las formulaciones son buenas, solo que toca calibrarlas para cada región. Hay otro que es, o sea, yo utilizo mucho la pendiente media para calcular el tiempo de concentración. El RAS 2000 y el 2016, creo que es el último, también tienen unos métodos, unas ecuaciones para calcular el tiempo de concentración. Se han hecho varios estudios. También tenemos el GEC HMS, propone varias metodologías, y hay algunos estudios como el GEC HMS y otras metodologías que proponen 3 componentes en la cuenca. Voy a hacer un gráfico. Ahí, por ejemplo, hay un criterio que plantea el HMS, que consiste en dividir el tiempo de concentración en 3 componentes. Digamos que esta es la cuenca. Entonces se divide en 3. En esta zona, que es la zona generalmente la habíamos visto que la pendiente de una cuenca, si yo hago un corte en este sentido así, inicialmente hay mayor pendiente y luego ya coge, que me equivoqué, coge un tramo mucho más plano, ¿sí? Entonces, inicialmente esta parte es alta, sigue bajando como hasta aquí. Entonces, la pendiente, si hacemos la pendiente es así bastante empinada y luego ya viene más plana. Entonces, generalmente en esta zona se forman ya unos canales. Entonces, ya aquí hay unos canales definidos, ¿sí? Por donde escurre el agua. Y aquí nosotros podemos tener en esta zona un tiempo de viaje. El agua viaja a través de estos canales y aquí podemos calcularlo con la fórmula de Manning como flujo en un canal. Entonces calculamos la velocidad, ¿sí? de viaje con la fórmula de Manning. O sea, la fórmula de Manning que dice 1 sobre n radio hidráulico a la 2/3, ¿sí? Por la pendiente a la 1/2, ¿cierto? Y por acá, casi todas se basan en la fórmula de Manning con algunas simplificaciones. Aquí tenemos unos canales más pequeños, entonces tendríamos en esta zona un tiempo de viaje, ¿sí? Aquí tendríamos otro tiempo, digamos que es un tiempo ya en canales pequeños, y se considera que hay un área
que se estima del orden de 100 metros, donde el agua corre en unas distancias, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, hasta que se concentra en un canal pequeño, y este es un canal bien definido. Entonces, aquí tendríamos este tiempo inicial, 3 componentes, un tiempo donde tenemos un plano inclinado que drena hacia un pequeño cauce, luego va a un cauce principal. Entonces el tiempo de concentración estaría dado por la suma de 3 valores, que sería el tiempo de viaje en el canal definido más el tiempo en los canales iniciales más un tiempo inicial que se da como en un plano inclinado. Se han hecho análisis y se ha encontrado que realmente estos dos son los más significativos. También puede uno hacerlo como una sola formulación, todo esto. Pero en última, todo lo que tenemos es contrastarlo con la realidad que nosotros tenemos en nuestra región. Deberíamos, para tener valores más precisos, hacer mediciones. Por ejemplo, si yo tengo un hietograma de lluvia, ¿sí? Esta es la lluvia. Yo tengo aquí un hietograma. Por poner un ejemplo. Y tengo un hidrograma. Mido la lluvia y mido el hidrograma. Entonces yo aquí puedo determinar del centro de masa del hidrograma, del hietograma, la diferencia entre el centro de masa del hietograma y el pico me da un estimado del tiempo de concentración. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Aló? Sí, señor. Bueno. Listo, entonces creo que ahí está claro el tema del tiempo de concentración. Aquí lo que les coloco es un artículo que hace ese análisis, ¿sí? de estos 3 componentes y llega a una conclusión que representa cada uno. Entonces dice que el componente de escurrimiento superficial, que es el que yo puse allá, T sub 0, que es T sub S, representa el 0.8% al 21% con media de 8.17 del tiempo total de concentración. O sea que no es muy importante. El tiempo de escurrimiento superficial representa el 1.7 al 10.8% con una media de 2.58 y el tiempo del tiempo de concentración total. Y el tiempo de concentración del cauce principal, representa prácticamente el 90%, 89%. ¿Sí? Entonces, fíjense, este es un artículo que lo tengo aquí, se lo puedo enviar, que hacen un análisis de el tiempo de concentración. Yo se lo voy a enviar para que ustedes lo miren. Ok. Entonces, si miramos, dices, se define como el tiempo necesario para que una partícula o gota de agua viaje desde un punto más alejado hasta el punto de salida. Estos señores, Pardo y Moreno, en el 2019 realizan un análisis del tiempo de concentración definido por el que plantea el programa de cálculo software del GEC HMS 2000, formado por 3 componentes: el tiempo de escurrimiento superficial, denominado T sub S, que hipotéticamente se considera como si fuera el escurrimiento sobre un plano inclinado representativo de la superficie de la cuenca en su tramo inicial, donde el flujo no debe recorrer distancias superiores a 100 metros.
El segundo es el tiempo de escurrimiento superficial concentrado, o sea, el que se forma ya en pequeños canales, que se refiere a pequeñas corrientes iniciales formando pequeños cauces antes de llegar al cauce principal. Y el tercer componente es el tiempo de viaje sobre un cauce principal definido. Entonces, de estos tres componentes, el último es el más significativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo considero que el RAS tiene los dos últimos. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profesor. Ok, entonces yo ahorita voy a mandarles enseguida. Vamos a mandarle aquí. Vamos a mandarle estos documentos para que ustedes complementen. Este es un estudio también sobre el tiempo de concentración. Les mando este otro. Y el texto que estoy mirando ya ustedes lo tienen. Bueno. ¿Preguntas? Por el momento no, profesor. Ok. Bueno, entonces creo que con esto doy por concluido la clase de hoy. Si no hay más preguntas, entonces ya debemos terminar las curvas IDF. Para poder ir avanzando, necesitamos ya ir consolidando lo que vamos dando para poder ir avanzando. Ahora todo esto lo vamos a aplicar a la cuenca que les di del Carmelo Campestre. Entonces ya deben ir avanzando en la determinación de la cuenca del Carmelo Campestre. Bueno, jóvenes, feliz día. Muchas gracias a todos. Igualmente, profesor, cuídense y muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Que tengan feliz día y que se hayan retroalimentado en el día de hoy. Muchas gracias.